Antes de empezar, quiero aclarar que esta historia no me pertenece. Créditos totales al autor o autora, el cual en este caso sospecho que se llama Minete. Por cierto, la siguiente historia contiene spoilers macizos y pesados, así que si no estás al día con la historia, largo de aquí, pequeña criatura. Disfruten un shumil con piel de lobo. Capítulo 101. El momento más dulce. Rosemine pasó el tiempo en su habitación oculta del castillo, volcando sus pensamientos en la gran pizarra colgada en la pared que contenía su lista de tareas para el futuro. Su primer bloque de escritura trataba sobre el proyecto de traducción de la biblioteca subterránea. Esta era una encrucijada crucial, que decidiría ganar o perder en este dicter del destino que comenzó hacía unos 5 años. En primer lugar, debería considerar si enviarán a alguien más para supervisarnos. Hortensia no era una preocupación en lo que respecta a la biblioteca subterránea, ya que tenía prohibido entrar como archinoble. En cuanto a Sigisbald, quizás podría ser una preocupación, pero aparte de que el comité está compuesto principalmente por damas, ¿se dignaría ese hombre a hacer el trabajo duro? El príncipe Sigisbald se contentaría con dejar que el comité de la biblioteca hiciera el arduo trabajo de escudriñar documentos antiguos. Sin embargo, también iba a estar en la academia como profesor y supervisor real. Podría simplemente aparecer cuando encontraran algo y llevarse el mérito. Así que, aunque Sigisbald estaría vigilando, sería un pobre supervisor para todos ellos porque no podía leer nada. Solo tengo que preocuparme si envían a la reina Magdalena, pero ahora es la primera reina, así que no va a estar tan libre para eso. Pero podían esperarla en algún momento de esta temporada, ya que era el único miembro de la familia real con una alfabetización considerable en textos antiguos. Su preocupación sería asegurar la información relevante para encontrar el libro de Mestionora antes que ellos, y solo revelarla después de haber obtenido su sabiduría de forma segura. Y para eso, el material que tenía que asegurar sería la autobiografía del Cent que mencionaba la bendición de todas las estaciones y caminar entre la luz y la oscuridad. Era la información que revelaba el escape de todos los atributos y el requisito de la bendición del santuario. El mapa del santuario. Era solo un trozo de pergamino. No sería fácil esconderlo como el papel de planta que se puede doblar, pero aún era posible guardarlo después de copiarlo. Era un mapa de aspecto tan raído que Rosemine tendría que tener cuidado con él y con la información que contenía. ¿HM? ¿Por qué tenía que tener cuidado otra vez? El mapa no era tan peligroso, al menos si la familia real no lo encontraba primero y apostaba guardias liderados por Raublut. Era un mapa muy incompleto de todos modos, hasta el punto de que incluso tuvo que rebuscar entre los viejos papeles de Ferdinand para encontrar su propia versión de un mapa del santuario para completarlo. Así que los miembros de la realeza lo tendrían difícil para interpretarlo de todas formas. Sin embargo, si todos los demás lo supieran. Jejeje. ¿No quería la familia real que ella encontrara la sabiduría e investigara sobre las bendiciones para ellos? Oh, familia real, alegraos. Porque haré todo el trabajo duro por vosotros, pero nadie dijo que no pueda hacerlo a mi manera. Se levantó y comenzó a girar felizmente. La colaboración colectiva la ayudaría a completar el mapa de los pilares y sus subordinados. Los grandes santuarios y los pequeños. Las protecciones divinas eran para todos, alabados sean los dioses. Lady Roseman llamó Lieseleta desde fuera, interrumpiendo las teatralidades de cerebro maquiavélico de Rosemine. Es hora de prepararse para vuestra salida con Lord Ferdinand, por favor, salid. Relajó su postura de oración y respondió, sí, ya voy, Lieseleta. Habían elegido el atuendo para la cita, así que fue un rápido cambio de ropa al vestido. Era un vestido lolita que tenía un cuello de encaje de punto y mangas anchas en el color verde brillante de la primavera. El vestido tenía un escote corazón. Su cintura estaba adornada con un obi blanco decorado con grandes flores de ganchillo parecidas a peonías en la parte del lazo. La parte inferior de la falda del vestido tenía capas de volantes hechos de tela fina y verde brillante con un estampado de peonías en la parte inferior. Era tanto mono como elegante, pero al mismo tiempo no demasiado infantil. Muy apropiado para su edad. Os veis hermosa, mi señora. Eso espero. Un momento después oyó a Cristel anunciar que Ferdinand ya la esperaba afuera.
lucía puesto con su atuendo sobrio pero brillante. Rosamine supuso que nunca se acostumbraría a llevar un atuendo excesivamente brillante como Sylvester. ¿Qué tal estoy, Ferdinand? Él movió los dedos y ella dio un giro, la falda se abullonó al hacerlo. Le recordó un recuerdo de cuando le mostró su atuendo ceremonial en la primera línea temporal. Tus exclusivos y asistentes hacen un buen trabajo. Bien hecho. Ferdinand asintió con aprobación y Justus comenzó a regañarlo. Deberíais halagar a Lady Rosamond directamente, milord. No a otros. Ante la insistencia de su asistente principal, Ferdinand lo intentó de nuevo. El atuendo es novedoso, y, te sienta bien. Apartó la mirada tímidamente, sus orejas tornándose rosadas. Rosamine sonrió radiante. Gracias por el cumplido, Ferdinand. Seguiré esforzándome por verme lo mejor posible a tu lado como tu prometida. Decirlo tan directamente, ¿has olvidado tu entrenamiento de dama? Cielos, vámonos. Sus palabras eran duras, pero su voz no tenía ningún mordiente. Ferdinand le ofreció el brazo para escoltarla, y su rostro era suave. Caminaron tranquilamente hacia uno de los invernaderos favoritos de Rosamine, charlando sobre todo tipo de cosas. No en una sala de conferencias o habitación oculta, ni en un aula, ni en una sala de elaboración, ni en una sala de reuniones, sino paseando tranquilamente juntos, uno al lado del otro. Esto se siente tan bien, solo pasar el tiempo juntos sin grandes riesgos. Me podría acostumbrar a esto. Ferdinand la llevó a su invernadero favorito en el patio trasero del castillo. El edificio principal del invernadero fue hecho por Entwickeln, pero Rosamine encargó a Ingo y Kent que hicieran este pequeño edificio anexo. El espacio tenía forma hexagonal, con grandes ventanas en los tres lados y un techo de cristal sostenido por un robusto y hermoso marco de madera. El suelo era de terracota, dando un limpio contraste con varias plantas en macetas colocadas estratégicamente alrededor de la sala. En el centro había una pequeña mesa con dos sillas, donde ya tenían preparado un despliegue de aperitivos y té. El arreglo usaba platos escalonados, así que tenían dulces pero también algo de comida para picar para Ferdinand. Esta es una presentación bastante novedosa, comentó Ferdinand con interés mientras seleccionaba un pequeño sándwich. Era una versión de sándwich de espinacas y alcachofa, y pareció gustarle, ya que rápidamente cogió otro. Ella tarareó para sí misma felizmente mientras mordisqueaba un bollo de Rutberg. Se llama té de la tarde, inglés, o más bien, té de la tarde escalonado. Estoy pensando en que Charlotte introduzca esta tendencia el próximo año, ya que es muy popular entre las chicas. Ferdinand comentó que la presentación escalonada era muy adecuada para una tendencia de damas, y sus asistentes que estaban cerca se mostraron muy satisfechos de que su trabajo de preparación fuera bien considerado. Continuaron algunas de las charlas que habían tenido durante su paseo antes de que se colocara un biombo de insonorización. Era una nueva forma de biombo soji, solo que con el círculo de insonorización impreso con tinta imbuida de mana y las piedras fai aseguradas con un adhesivo especial. Fue uno de los inventos que Raimund había hecho bajo la guía de Ferdinand después de hablar de la idea con Gretia. Ella había comentado un día que era poco elegante simplemente poner piedras en el suelo para la insonorización de alcance y deseaba que un biombo pudiera hacer el trabajo. Así nació la herramienta. Todo lo que estuviera dentro de un cierto radio detrás del biombo quedaría insonorizado. Gwendoline suministró al biombo una piedra fai llena del mana de Rosamine y salió del radio, mientras Justus hizo lo mismo. Solo esos dos asistentes principales estaban detrás del biombo lo suficiente para ver, pero no oír, solo para acompañar. Los otros asistentes estaban al otro lado del biombo o fuera de la vista. Ferdinand vaciló un poco, y luego preguntó, ¿cómo te sientes ahora que nuestro compromiso fue reconocido por el Cent? ¿Todavía sigues segura de nuestro cortejo ahora que es oficial? Parecía bastante ansioso. Quizás temía que ella se estuviera acobardando. ¿Por qué Ferdinand es siempre tan denso cuando se trata de cómo los demás lo aprecian? Por supuesto que estoy segura. En realidad, estaba súper aliviada de que nadie más pudiera arrebatárteme ya, bromeó, solo medio en broma. Además, tenemos garantizado ser familia en el futuro. ¿Por qué iba a estar insegura cuando puedo recibir todos los abrazos que quiera? Fue muy adorable verlo azorado, con la mano sobre la cara. Ahora entiendo por qué Sylvester se burla tanto de Ferdinand.
Sus reacciones son tan adorables. Es tal Gabmo. Rosemine resistió el impulso de burlarse aún más de él, en lugar de eso, hizo un gesto a Gwendoline. De hecho, ahora puedo darte esto sin preocupaciones. Los asistentes intercambiaron su regalo, y Ferdinand miró con sorpresa. Siento que sea tan tarde, pero yo también quería darte una piedra de propuesta. Ya sabes, para el cortejo. Se sonrojó, ya que era su turno de ser tímida. Está en el plan de estudios de este año de todos modos, así que me aseguré de dominarlo bien. Justus le entregó la caja a Ferdinand. Aunque su expresión apenas cambió, sus largos dedos la abrieron tan rápido que delataban su emoción. Dentro, descansando sobre un pañuelo que ella había bordado para él, había una versión de herramienta mágica de un reloj de bolsillo que Rosemine creó. El pañuelo sobre el que descansaba estaba bordado con un círculo mágico de defensa y uno de curación, pero la herramienta era el regalo principal. Mientras Ferdinand estaba ocupado con su trabajo en la Orden de Caballeros esta primavera, Rosemine reclutó la ayuda de Christine, Evander, Armut, Raymond, Zack y Elmina para crear esta herramienta única en su especie. El reloj de bolsillo dorado era de un tamaño que cabía cómodamente en la palma de la mano de Ferdinand, aunque tenía un par de pulgadas de grosor para acomodar las partes internas. La caja estaba hecha enteramente de metal de mana dorado, y estaba sujeto a una cadena de oro hecha de su mana. En la tapa frontal del reloj de bolsillo estaba su piedra de cortejo con su blasón, mientras que en la parte posterior había un grabado de león de Ehrenfest con su nombre. En el interior, cuando se abría el reloj, estaba el círculo exterior para la esfera principal y un círculo interior para una esfera más pequeña, cada esfera con su propia manecilla dorada. La esfera exterior marcaba la hora en medias campanas como la academia, primera campana y media, y así sucesivamente. El círculo interior era un temporizador para una hora, marcando cada cuarto de hora con pequeñas marcas entre medias. Ambos círculos estaban escritos con elegante caligrafía. Zack y Johan hicieron el trabajo en metal y fabricaron las manecillas, pero el mecanismo interno no estaba hecho de engranajes y resortes. Más bien, era una pequeña herramienta mágica con círculos pertenecientes a Dregarnur para que pudiera contar las horas y sincronizarse con la campana principal del país como las otras herramientas mágicas de campanas del ducado, un círculo mágico cada una. Los dos herreros estaban entusiasmados con el desafío de hacer realmente un reloj de engranajes, aunque si entendía bien, el arte de la relojería era súper difícil. Si lo lograban, probablemente sería la hazaña de sus vidas. De nuevo, estos son mis Gutenbergs. Avanzaron siglos de impresión en una tarde, así que dominar la relojería no debería ser imposible. Mientras tanto, Christine había ayudado con el diseño de las dos esferas del reloj. Inspiró a la doncella del Santuario del Arte a embarcarse en un nuevo proyecto de hacer torres de reloj por todo el ducado, empezando por la ciudad. Christine, que ha viajado por el distrito central para el Entwickeln remodelando los espacios de los eruditos gobernantes, le dijo que aunque ya había algunas campanas en los pueblos agrícolas, el sonido no siempre llegaba a la mayoría de las aldeas. La mayoría de las aldeas solo tenían vigilantes que patrullaban y corrían al pueblo cuando oían sonar la campana desde la mansión de invierno a lo lejos. Sería mejor tener torres de vigilancia en pueblos y aldeas de todo el ducado. Rosemine estuvo fervientemente de acuerdo, sería útil tener un cronometraje preciso. Incluso se construiría una para el centro. Hablaron de logística entonces, y Christine hizo que su erudito redactara una propuesta para la oficina de Laud. El plan fue aprobado y se lanzaría ahora que el reloj de bolsillo había sido entregado, ya que no habría preocupación de estropear la sorpresa. En cuanto a la melodía de la torre del reloj, Rosemine había tarareado la tonada que oía antes y después de la escuela toda su vida como Urano para Christine. La había oído lo suficiente como para recordarla fácilmente a pesar de que había pasado una vida y media. Y en un giro del destino, Rosemine recordó que uno de los viejos libros europeos que había leído decía que la melodía se basaba en una oración. Christine quedó encantada y la convirtió en oración en el acto. Durante toda esta hora que Dregarnur me guíe, que por tu poder diosa, agraciame. La futura tercera dama prometió convertir la melodía en una canción completa para que los bardos la cantaran cuando tuviera oportunidad. En cualquier caso, era probable que Christine estuviera en el edificio de eruditos encargándoles el proyecto de la torre del reloj en ese mismo momento, ya que sabía que el regalo de Ferdinand se desvelaba hoy.
Nunca he visto una herramienta así, murmuró Ferdinand para sí mismo, devolviéndola de sus reflexiones. Rosemine sonrió radiante de orgullo. Da la hora, así que incluso si estás encerrado en tu habitación oculta o en una misión de subyugación lejana, puedes echarle un vistazo para seguir la pista. Incluso vibra en cada marca clave. 3 vibraciones por cada campana, 2 por cada hora, que es la 12ª parte de mediodía. Hay 12 horas para el día y la noche. Y una vibración por cada cuarto de hora. Por cierto, cada campana es como 2 o 3 horas. En cualquier caso, todo lo que tienes que hacer es suministrarle un poco de mana en el lado del reloj una vez a la semana para que la herramienta siga funcionando. Él asintió. Ya veo. Puedo ver de un vistazo cuánto trabajo pusiste en esto. Horas. Aunque, ¿cuál es el significado detrás del nombre? Entiendo lo de bolsillo, ya que cabe en uno, pero ¿por qué reloj? Ah, no lo sé. Rosemine lo pensó antes de decir, porque te permite observar el paso del tiempo. También estaba la explicación de los vigilantes, pero realmente no le apetecía meterse en eso y estropear el momento. Tu sentido para los nombres todavía no ha mejorado, dijo Ferdinand con un resoplido. Inspeccionó el reloj de bolsillo de un lado a otro, antes de verter mana en la propia piedra de propuesta incrustada para ver las palabras. Rosemine se sonrojó de vergüenza. ¿Por qué tuviste que leerlo aquí, delante de mí, Ferdinand? Las palabras en la piedra de propuesta decían, no importa cómo hile Dregarnur, eres la parte esencial de mi Geduld. Para el Ferdinand de esta línea temporal, quizás supondría que era una sensiblera alusión a la herramienta mágica, lo cual era en la superficie. Pero para Rosemine, tenía un significado mucho más profundo. En la última línea temporal, Ferdinand le había preguntado cuál era su Geduld 2 veces. La primera fue en una carta, y ella no supo cómo responderle. No solo porque no entendía completamente el eufemismo, sino también porque su futuro era tan incierto. La segunda vez, Ferdinand casi malinterpretó que Sigisbald era su Geduld porque ella llevaba sin saberlo su collar de cortejo. Rosemine le había dicho a Ferdinand entonces que él, su familia del centro, sus Gutenbergs y sus asistentes del templo eran la Geduld que quería proteger sin importar qué. Dregarnur había hecho retroceder su hilo mientras el tejido del tiempo se deshacía y ella fue enviada de vuelta. Rosemine estaba viviendo una versión completamente nueva de su vida, una en la que tenía lazos más firmes con su familia del centro y una relación mucho más cercana con su familia Lindbergh. Tenía sirvientes con los que forjó lazos más profundos, e incluso más amigos hechos en la academia. Muchas cosas habían cambiado, y muchas habían permanecido igual. Lo único que permaneció constante fue el importante lugar que Ferdinand ocupaba en su corazón, ya que era un miembro importante de su familia. Una persona importante sin la que no quería vivir. Así que incluso si Dregarnur cambiaba su hilado de nuevo, lo cual espero que no pase, muchas gracias, Ferdinand siempre sería una parte central de su Geduld. Siempre ha sido singularmente bendecida por Gran Maratur. Ferdinand exhaló. Preciosas palabras que nunca supe que siempre había deseado. El corazón de Rosemine se sintió cálido y dolorido a la vez ante sus palabras. Cálido porque podía darle lo que él quería, y dolorido por lo profundo que Ferdinand enterraba todos sus deseos y sueños. El Ferdinand que conoció por primera vez parecía infalible, el sumo sacerdote que podía saltarse las comidas, apenas dormir y simplemente trabajar y trabajar. La verdad era, que en realidad era alguien que ansiaba amor, un niño herido en su interior, atrapado en la pesadilla de su lugar de nacimiento y de Verónica. Verónica ya no estaba, pero la sombra de su pasado seguía planeando sobre todos ellos. Gracias, Rosemine, su voz estaba ronca por la emoción, y sus ojos dorado pálido prácticamente se derritieron mientras hablaba con sinceridad. Atesoraré esto hasta que Dregarnur deje de hilar nuestros hilos. De nada, Ferdinand. Rosemine respondió, con una feliz sonrisa en su rostro. Ferdinand se puso el reloj de bolsillo en la cintura. Era una lástima que en realidad no tuviera un bolsillo lateral, pero al menos había botones en su túnica militar donde podía enganchar su regalo de cortejo. También le dio las gracias por el pañuelo y lo dobló pulcramente antes de guardarlo en el bolsillo del pecho. Rosemine, también te he preparado un regalo. ¿Qué? Pensaba que yo era la única que daba un regalo aquí, para por fin ganar. ¿Cómo puedes seguir superándome así, Ferdinand?
La horquilla que tienes ahora es bastante buena, continuó él ignorando la mirada estupefacta de ella, pero el círculo mágico bordado en la herramienta mágica real es una buena adición a tu protección. Oh. Casi olvido que Ferdinand pidió llevarse mi horquilla para una mejora. Justus tenía una amplia sonrisa en su rostro mientras pasaba la caja a Gwendoline y, tras una inspección superficial, la caja llegó a las manos de Rosamine. Rosamine hizo todo lo posible por abrir la caja lentamente, pero no pudo contener su grito ahogado cuando la nueva horquilla fue revelada. Ahora tenía más piedras Fai, 7 de piedras Fai de Regish con piedras Fai más pequeñas que creía que eran fruta de parue que se hicieron compactas para hacer perlas diminutas. Las cadenas ya no colgaban como borlas. Había 2 partes para sujetar a ambos lados de su cabeza, con hilos de piedras Fai que colgarían a través de su cabello como un elegante collar. Gwendoline, pónmela de inmediato. Estaba impaciente por llevarla. Por supuesto, mi señora. Gwendoline insertó cuidadosamente el pasador en los 2 lados de su moño. Los ojos de Ferdinand se abrieron de par en par, son como un río de estrellas en tu cabello de cielo nocturno, Rosamine, es verdaderamente hermoso en ti. Ella contuvo el embarazoso farfulleo que estaba a punto de escapar de sus labios, especialmente porque no dijo simplemente, se ve bien porque lo hice yo, como solía hacer. Pero no hubo forma de detener el rubor que furiosamente trepó desde su cuello hasta sus mejillas. Gracias. Ferdinand asintió con satisfacción antes de hacer que Justus sacara otra caja. Bueno, si todavía quieres esto, siéntete libre. Esta es la vieja piedra de propuesta que hice cuando era estudiante. Francamente, te sería más útil como polvo de oro que cualquier otra cosa. La piedra Fai de cortejo entregada a Detlinde, te ofrezco mi corazón, que hizo a la nieta de Verónica tan engreída. En lugar del verde de la estación de nacimiento de Ferdinand, parecía una perla opalescente debido a estar teñida con todos los atributos de Mana. Solo tenía el más leve tinte verde. Rosamine la levantó con cuidado con su pañuelo personal para no pulverizarla por accidente. Todavía la quiero. Y como tú eres quien me la ha dado, la atesoraré. De hecho, tenía su propio reloj de bolsillo a juego esperando que la piedra fuera instalada en él. La caja exterior estaba hecha de metal normal, con una tapa de cristal para cubrir la piedra y protegerla. Otra diferencia con el reloj de bolsillo de Rosamine era que tenía un compartimento secreto en el medio que funcionaba como un guardapelo con el retrato de Ferdinand dentro. Pero ese era su pequeño secreto. Ferdinand solo suspiró. Estoy seguro de que lo harás. Por supuesto, después de que la cita terminó y su séquito estuvo a salvo detrás de la puerta con relativa privacidad, Cristel y Elmina comenzaron a chillar algo elegantemente sobre la cita de Rosamine. Su bolsa de piedras Fai estaba notablemente encogida y más pesada, sin duda llena de arena de oro. Oh, mi señora, eso es tan hermoso. Vuestra madre estaría tan orgullosa de vos. Pensábamos que la horquilla anterior ya era una obra maestra, pero las bendiciones de Lord Ferdinand de Conseil y Vulcaniv superan nuestra imaginación. Muriella también se retorcía de felicidad. Un lord dedicado a adornar a su dama, solo alguien como Lord Ferdinand podría lograr esto. Gwendoline dejó que las ayudantes más jóvenes y excitables tuvieran su momento, ella también estaba sonriendo. ¿Verdaderamente, es esto una guerra de regalos? ¿Por qué hay una competición en primer lugar? Es inesperado que Lord Ferdinand pudiera ser bastante infantil, comentó Ornella. Brunilde asintió. Quizás tengamos que hacer espacio en el almacén de mi señora, estará bastante lleno pronto entre Lord Ferdinand y su familia. Rosamine resopló. No perderé. Lieseleta sonrió radiante. ¿Significa eso que podemos aumentar vuestro tiempo de bordado, mi señora? Bernadetta estaba de pie a su lado con las herramientas de bordado y un brillo ansioso en sus ojos verde oliva. Por favor, sed amables conmigo. Fin del capítulo 101. Listos para el siguiente y no digan nada de sentir 100 cosas. Capítulo 102, Ferdinand, un tour por la finca. Nunca pensé que viviría para ver el día en que la primavera llegaría a vos, milord, dijo Justus con una risita mientras le arreglaba su molestamente largo cabello. Después de años de llevarlo corto, le llevó el mismo tiempo acostumbrarse a tenerlo largo otra vez. Especialmente con la problemática atención que atraía.
Hubo muchas veces en las que estuvo tentado de cortárselo de nuevo por encima de los hombros, pero a Rosemine le gustaba, así que lo dejó estar. Ferdinand tampoco anticipó que le crecería un Rafael en su vida, y se volvió aún menos probable cuando su mana superó al de la mayoría de la gente de su generación. ¿Qué probabilidades había de que la chica que solía ser su pupila y ahora era su discípula sembrara en él un Rafael que echaría raíces con tanta fiereza? Siempre había querido ser su familia, sin embargo, ahora quería monopolizar su atención para sí mismo. No había deseo carnal en ello, no era un individuo depravado. Aunque Rosemine estaba destinada a convertirse en una belleza, él naturalmente no tendría ningún interés en esas cosas hasta que ella alcanzara el otoño, si es que acaso. No, lo que atraía a Ferdinand eran las profundas emociones de Rosemine y su corazón. La calidez que irradiaba era excepcionalmente rara. Era su naturaleza transparente, su intelecto único y su bondad pura lo que lo atraía hacia su luz. Evocaba a Leguigelieve en él, quería ser su persona más importante y monopolizar esa entrañable calidez para sí mismo. Ser quien la protegiera y asegurara su felicidad. Tocó la herramienta de cortejo, el reloj de bolsillo, en su cintura y se sintió reconfortado por la calidez del mana de Rosemine. Ferdinand sabía que Rosemine solo lo veía como parte de su familia, pero el hecho de que él fuera parte de su Geduld, de que la prueba siempre estuviera con él, era suficiente. La cortejaría apropiadamente, y un día más cerca de su otoño, quizás un Rafael brotaría en su corazón por él. Este día era el día en que la invitó a su finca por primera vez. Al principio nunca la trajo porque le preocupaba que Rosemine se desmayara al ver su biblioteca. Luego se perdió la oportunidad de invitarla, ya que sería impropio que un hombre soltero invitara a una dama soltera a su morada. Pero ahora que estaban cortejándose con aprobación para el compromiso, finalmente podía invitarla. Para ser sincero, Ferdinand se enteró solo después de extender la invitación de que no era buena educación invitar a la pareja a su finca hasta después de la ceremonia formal de compromiso. Pero seguramente sería suficiente con que tuvieran la aprobación del rey. Y si alguien se atrevía a protestar, siempre podía negar sus críticas diciendo que no había nada malo en que ella visitara su finca, ya que él ya era su mentor antes de su cortejo. Aunque, esperaba que la forma en que ella lo veía cambiara con el tiempo a medida que él comenzara lentamente a cortejarla. Quizás la biblioteca será una razón para que a Rosemine le guste más el cortejo. Estoy relativamente seguro de que es una de las bibliotecas personales más grandes del país, aunque tendré que conseguir más libros por si acaso. Es una suerte que Idemarie me esté dejando transcribir sus libros antes de devolvérselos. Sam recomendó recientemente tener algunos grises para ayudar con la transcripción a cambio de donaciones, y era algo que estaba considerando seriamente. La mansión era un torbellino de actividad mientras las Fam, Sam y los asistentes de la finca se afanaban en los preparativos para la llegada de Rosemine. Era diferente verlos tan nerviosos. Cuando se lo señaló a Justus, su asistente se rió molestamente. La futura señora de esta finca va a venir, por supuesto que están nerviosos. ¿Quién no querría causar una buena primera impresión? Supongo que tiene sentido. Rosemine llegó con su séquito puntualmente a la 4:15. Mientras la escoltaba al interior, de repente él también se sintió nervioso. Quizás las palabras de Justus me están afectando, pero, fuera de la biblioteca, ¿le gustaría de verdad este lugar? La presentación a sus sirvientes fue una formalidad, pero a Ferdinand siempre le pareció extraño lo mucho que Rosemine apreciaba a las Fam en particular. Justus lo atribuyó al parecido de su asistente con Fran y Mark. En lugar de presentarse como una digna futura señora de la casa como haría la mayoría de las mujeres nobles, Rosemine era toda sonrisas y les agradeció por cuidar de su finca. Contrariamente a su ansiedad, Rosemine notó de inmediato la simplicidad de su finca y comentó: «Me encantaría hacer este lugar más acogedor juntos, Ferdinand. Si no te importara». Dijo que la simplicidad era muy propia de él, pero que en el futuro, le gustaría llenar la mansión con su toque para que su presencia se sintiera lado a lado con la de él. «Tú realmente», río suavemente. «Sé que mi finca ha estado bastante vacía y he sido demasiado práctico para la mayoría de las cosas». Y eso le causó problemas a su clan archiducal, especialmente a Sylvester. Su hermano se había vuelto muy opinante últimamente sobre lo que Ferdinand vestía y si descuidaba otras galas propias de un candidato a archiduque y comandante de caballeros. Tu hermano mayor no es la persona ni el Aub más observador, ¿de acuerdo? No es tu culpa, dijo él,
pero cuando estás descontento por algo como una capa vacía, la falta de tiempo para tus aficiones o el presupuesto de Irchur, tienes que decírmelo. No decidas simplemente que no me importa, porque sí me importa. Era bastante cierto. Sylvester no era ni de lejos tan observador como Rosamine, que podía notar de un vistazo cuando él trabajaba demasiado y se saltaba las comidas. Ferdinand a menudo se preguntaba si ella había heredado el instinto salvaje de los Lindbergh o al menos una parte de él, ya que notaba tantas cosas. Pero Ferdinand ahora se daba cuenta de que era injusto no haberle dado a Sylvester ninguna oportunidad de cuidar de él como su hermano. No pasa nada. El hogar de uno es un reflejo de su dueño. Prometo que te haré feliz, Ferdinand, y tu finca puede ser un espejo de esa promesa. Hizo que él la guiara por la casa. Curiosamente, empezaron por el jardín a petición suya. Parece que está conteniendo a propósito su deseo de leer, observó divertido. Ferdinand confiaba en que su jardín estaba bien recortado, pero parecía muy minimalista. Rosamine se esmeró en halagar la buena gestión de la casa de las Pham, porque su jardín delantero daba una buena impresión del dueño de la casa. Parecía digno sin un tratamiento excesivo. ¿Prefieres un jardín pulcro como este, Ferdinand? Aunque dices que me queda bien, no estoy muy seguro. Ferdinand recordó sus instrucciones a las Pham para que el jardinero mantuviera el jardín lo bastante hermoso como para no comprometer su honor como candidato a archiduque. Era un reflejo de su antiguo yo, que ponía un mínimo de cuidado personal en todo. Entonces, Rosamine, H.M. hizo un gesto vago hacia el edificio principal. Todavía no puedes decorar mi mansión, pero el jardín, creo que puedo aceptar consejos. Podemos empezar por aquí, dijo mientras comenzaban a caminar de vuelta al edificio principal. Por supuesto. Entonces, ¿qué te gustaría tener, Ferdinand? ¿Hay algo que hayas visto en un invernadero o en Romulus que creas que te gustaría, quizás? Sé que eres parcial a las cosas bendecidas por Kunceal, así que solo dime lo que te gusta en particular. Esta también era una pregunta desconocida que Rosamine comenzó a hacerle. Su felicidad, justo como la canción de Wigelieve a Geduld que compusieron años atrás. Rosamine esperó pacientemente a que él pensara en un jardín a su imagen, o más bien, a la imagen de ambos. Se acomodaron de nuevo en la sala de estar principal que tenía ventanas con vistas a los jardines, donde sus asistentes tenían refrescos preparados. Antes, cuando arreglaste mi pasador y reutilizaste mi vieja capa, me hablaste del concepto, wabi-sabi, la belleza en la imperfección y lo transitorio. Una nueva belleza que remendaba los viejos recuerdos rotos de su padre. ¿Puede aplicarse a este jardín? Una sonrisa brotó en su rostro. Por supuesto. ¿Un jardín wabi-sabi, es así? Entonces, sin que él se lo pidiera, Rosamine comenzó a despotricar sobre jardines japoneses, sacando su cuaderno para dibujar ejemplos. Explicó que los jardines del mundo de los sueños buscaban aportar una sensación de armonía, paz y serenidad al conjunto. A Ferdinand le gustó cómo sonaba eso. Todo en el jardín debía parecer natural pero muy bien cuidado al mismo tiempo, y el aspecto más difícil de este jardín era dejar la menor huella posible de intervención humana. No quieres imponerte a la naturaleza. Míralo como caminar sobre la arena o la nieve sin dejar huellas. La gente del mundo de los sueños sonaba muy refinada. Aunque, de nuevo, considerando que su civilización llevaba siglos de ventaja a Jürgen-Schmidt en avances, no debería ser tan sorprendente. Aunque, era gracioso. En cierto modo, antes de su educación noble, Rosamine era ingeniosa e inteligente, pero, refinada, no era la palabra que él usaría para describir a su yo de 6 años. Usaremos muchas plantas perennes como tu jardín ahora. Incluso si hay flores, no las usaríamos como los jardines normales. En lugar de grandes y vistosos macizos de flores y borduras inundadas de flores, sería follaje. Pero cuando haya flores, serían como un tsunami, la gran ola. Sonaba muy emocionada. No hay tsubaki, y la glicinia, tendríamos que importar su equivalente, la glicinie, de Dreguanchel, pero el bambú sí está por aquí. Tengo contactos que me deben favores en Dreguanchel, conseguir esa planta sería un asunto sencillo. Además, las flores de glicinie son ricas en atributos de agua y tierra, así que sería deseable. Sin embargo, la idea de plantas de otro mundo, eso despertó el interés de Ferdinand.
¿Son las plantas de ese mundo tan diferentes de las de aquí? Tenían un biombo de insonorización activado para poder hablar libremente. Algunas plantas son iguales, pero la mayoría son muy diferentes. Por ejemplo, la pome en mi mundo es redonda y la verdura que se parece a la pome sabe un poco picante. ¿Es por eso que tienes la costumbre de probar cada ingrediente nuevo? Él había pensado que era extraño porque ella incluso mordía especias para desesperación de sus asistentes. Bueno, sí. Si no, no podría saber cuál es el equivalente de los ingredientes del mundo de los sueños. Los libros que la hermana mayor Eidemarie me prestó de las reliquias de su familia han ayudado, pero todavía hay algunas cosas fuera de alcance. Todavía estoy buscando arroz, que es un grano versátil, y soja, también. También quiero chocolate y café, pero eso sería un lujo. Ferdinand se rió suavemente. Estoy seguro de que los encontraremos algún día. Entonces, ¿el jardín? La sonrisa de Rosemine se amplió. Verás, Ferdinand. Hay un libro en mi mundo de los sueños titulado Jardín Secreto, que me encanta. ¿No te encanta cualquier libro? Este libro es especial de todos modos. Resopló. Cuenta la historia de una niña huérfana que deja la única tierra que conoció para entrar al cuidado de su tío en una tierra lejana. Le cuesta adaptarse a su nuevo hogar, pero su mayor alegría es encontrar un jardín secreto. Un lugar que ha estado abandonado durante una década, pero el libro describe vívidamente, rosas, quiero decir, eschentis, creciendo hermosamente en otro tiempo, y las flores todavía luchan por sobrevivir en esa década de abandono, y el jardín vuelve a florecer al final de la historia. Así que deseas usar eschentis en su lugar. Es una planta bastante resistente, explicó Rosemine con una sonrisa antes de sonrojarse. El equivalente del eschentis en el mundo de los sueños es la rosa, que es parte de mi nombre, y es una flor más conocida por simbolizar el amor. Las orejas de Ferdinand se calentaron. Ahora sabía por qué Rosemine quería los eschentis. Aunque puede significar diferentes tipos de amor dependiendo del color. Se apresuró a añadir. Otra cosa más sobre la que él tenía curiosidad. ¿Diferentes tipos? Sí, ¿no hay un lenguaje de las flores aquí? Preguntó Rosemine a su vez. Creo que hay una flor que representa la obsesión de Guigeliebe que se parece al jacinto, llamada, no, me refiero a diferentes tipos de amor. Le costaba decir esa palabra tan directamente. Explícame eso primero. Y así ella pasó a hablar de la filosofía griega, de los 8 tipos diferentes de amor, desde Pilla, que era la amistad, hasta Ludus, que sonaba como la danza de Bloanfa. Eros era como un Rafel. Manía, que era como su fervor por los libros o el de él por la investigación, el amor entre la pareja suprema sonaba como Estorge. El amor de Guigeliebe por Geduld, antes de la corrupción de Chauciper, parecía ser Pragma. Mientras que Geduld, el epítome de la paciencia y la calidez, se asemejaba más a Agape. El que Ferdinand no entendía era Pilautia, o el amor propio. Era el que Rosemine decía que más le faltaba a él. Significa realmente que deberías cuidarte más. Lo regañó, resoplando como un chumil moralista. Así que volviendo a las flores, las rosas, en el mundo de los sueños son tan versátiles porque pueden expresar diferentes tipos de amor por el color. El rojo es el más famoso para el amor romántico o eros, dijo con un adorable rubor. El amarillo es la amistad, el blanco el amor eterno, una mezcla de rosas y verdes para el amor familiar, explicó. Rosemine pasó luego a hablar de otros medios para decorar el jardín, y él se encontró deseando que llegara ese momento. Podía adivinar que, al principio, su jardín estaría lleno de eschentis amarillos, rosas y verdes bajo su cuidado. Claro, Ferdinand esperaba que un día, quizás cuando ella se acercara a su otoño, su jardín secreto estuviera lleno de rojos y blancos también. Después de la charla sobre el jardín, Ferdinand le dio un tour por la casa, y Ferdinand siguió divirtiéndose con cómo ella deseaba que la biblioteca se dejara para el final. Fue tan bien como él predijo para una finca que tenía poco que mostrar, ya que sus espacios más frecuentados eran su dormitorio, oficina y habitación oculta. El resto de la finca estaba simplemente limpio y bien mantenido, con el comedor y la sala de estar recibiendo el mejor cuidado de sus asistentes. Una de las habitaciones podría convertirse en ese espacio de tatami que tanto te gusta en tu habitación oculta del templo, sugirió Ferdinand.
No invitaría a preguntas de otros, ya que no recibo visitas a menudo. Y hay un rincón en la tercera habitación del tercer piso. ¿Puedo convertir una de las habitaciones de tu finca en una habitación japonesa? Si te gustaría. Ese lugar será parte de tu área de la finca para que hagas con ella lo que quieras. Me gustaría. Gracias, Ferdinand. Rosemine sonrió felizmente. Por último, pero no menos importante, estaba su biblioteca. Rosemine, como era de prever, bañó su biblioteca, a él y a sus sirvientes con bendiciones de color amarillo pálido. Su asistente le pasó rápidamente un termo de un té floral que siempre llevaban consigo para calmarla, y como Rosemine estaba sana después de su jurebe, por supuesto que no se desmayó. Sin embargo, tan pronto como el termo fue devuelto a Gwendoline, Rosemine se abalanzó felizmente sobre él, a pesar de que todavía había muchos ojos de sus ayudantes a su alrededor. Es una biblioteca muy hermosa. Mi prometido es el mejor. Cálmate, insensata. Cielos. Sabía que estarías demasiado entusiasmada, pero ¿dónde está tu decoro de dama? No hace falta decir que su séquito estaba a la vez complacido y aliviado. La primera impresión de Rosemine fue muy favorable. Se sintieron especialmente conmovidos cuando Ferdinand animó la reforma de Rosemine en su finca sin que ellos se lo pidieran, y Rosemine aceptó felizmente la tarea. Lady Rosman es realmente buena para vos, milord, comentó Justus después de que él la escoltó para su partida. El antiguo vos cuidaba de esta casa porque os la dio vuestro padre, pero no queríais nada más de esta finca. Ferdinand se preguntó eso mismo. A pesar de ser un regalo precioso, solo la usaba con moderación para que no fuera tocada por Chauciper. Era su finca, pero no su hogar. Las únicas veces que sintió que tenía un hogar fue cuando estaba en el templo con Rosemine. Sus almuerzos y el tiempo juntos hacían que el templo se sintiera como un hogar. Fuera de eso, se sentía apático, a la deriva. Quizás esta finca no sería solo un lugar donde dormía, sino que se convertiría verdaderamente en un hogar ahora que la presencia de Rosemine estaría aquí. Miró a Las Fam. Siento haberte agraviado por eso, Las Fam. Has estado cuidando de este lugar sin vida solo durante tanto tiempo. Eso no es cierto, milord, le aseguró Las Fam. Es un honor para mí cuidar de vuestra apreciada finca, y creo que es lo mejor que Lady Rosman la haga sentir aún más como vuestro hogar a partir de ahora. Compartió una sonrisa con Justus y Eckhart. Es como si ella siempre hubiera sido la pieza que faltaba en esta finca. Lady Rosemine es vuestra diosa de la luz que lo hace todo más brillante. Ella ya se había robado los corazones de sus sirvientes, igual que hizo con el suyo. Su cortejo, si se le podía llamar así, estaba calentando su propio ser del frío que nunca supo que le aquejaba. No hacían nada romántico como lo que supuestamente se escribía en las novelas románticas de Lady Audera, era Storge y Pilla lo que él esperaba que creciera hasta convertirse en Pragma y Eros. Como el amor sincero de Wigelieve por Geduld sin ser corrompido por Chauciper. Era como si hubieran vuelto a los días de ser suma obispa y sumo sacerdote, ya que volvían a disfrutar juntos de una buena comida 2 o 3 veces por semana. O elaboraban juntos en su laboratorio del edificio de eruditos. O él la acompañaba en paseos, con su hiperactivo Wolfnir a la siguiente ciudad. Ni siquiera sabía que el regalo que Eckhart le hizo a Rosemine era una mascota tan exigente, y Lupin, la bestia Fay, a veces le lanzaba una mirada extraña. Era como si a veces la bestia Fay se confundiera entre él y Rosemine, pero la criatura le tenía suficiente simpatía. Quizás a Lupin le gustaba demasiado, porque la bestia Fay se había tomado la libertad de visitarlo en el campo de entrenamiento los días que no estaba protegiendo a la familia del centro de Rosemine. Como Rosemine decía, la bestia Fay necesitaba más ejercicio, así que Ferdinand estaba más que contento de que sus subordinados persiguieran a Lupin como parte de su ejercicio. Los caballeros se sintieron traicionados porque pensaron que con lo feliz que estaba por estar comprometido con Rosemine, sería más suave con ellos durante el entrenamiento. ¡Qué suposición tan tonta! Mi vida personal y mi trabajo no son lo mismo. Ferdinand, tú solo decapitaste al señor del invierno en tu furia por los muchos pretendientes de Rosemine, señaló su vicecomandante, Karstedt. Era grosero mencionar algo así delante de otros, así que Ferdinand lo desvió. Por supuesto que no actuaría tan precipitadamente en una misión de subyugación. Más bien,
las nuevas técnicas que estaba probando en el campo fueron más efectivas de lo que anticipé. Lo cual era parcialmente cierto. La demostración de Rosemine sobre la presión del agua en el pasado lo había inspirado a intentar una transformación de escape de una espada hecha de agua a alta presión. Fue un error de cálculo que su ira fuera tan intensa que la espada de agua / mana resultante cortara al Señor del Invierno en un golpe fatal. Sin embargo, lo hizo sentirse mejor. Ahora, participad en un juego de tira y afloja con Lupin. Si perdéis contra la bestia Fai, sufriréis 5 vueltas más. Karstedt se rió entre dientes mientras los caballeros se dirigían pesadamente hacia Lupin. Por cierto, llamó el vicecapitán a los caballeros, mi hija sugirió que necesitáis más experiencia escoltando a no combatientes. Por lo tanto, todos estaréis rotando como guardias de eruditos y asistentes como entrenamiento. Comenzará dentro de 3 días. Uno de los caballeros más jóvenes gritó, ¿por qué, Lady Rosman? ¿Debemos ahora tener una Lady del mal además del comandante malvado? Me gusta bastante cómo suena eso, pensó Ferdinand mientras los caballeros perdían estrepitosamente contra el Volfnir azul ártico. Se lo contó a Rosemine en su siguiente salida, y ella estalló en carcajadas. Buajajaja. ¿La Lady del mal? Con razón los caballeros me miran con respeto últimamente. Ajajaja. Pensarías que les estabas dando algún régimen de entrenamiento intenso. En una rara inversión, fue Rosemine quien respondió con un resoplido. Ah, ¿de verdad? Si yo fuera realmente una Lady del mal, en realidad hay formas peores de aterrorizarlos en el entrenamiento. Ferdinand se inclinó hacia adelante con una sonrisa. Ah, sí. ¿Te importaría compartirlas? Bueno, hay un ejercicio espantoso llamado burpees. Y así comenzó a describir ejercicios extraños que, sin embargo, eran efectivos para desarrollar la fuerza corporal. Los caballeros nunca más se esforzaron por llamarla con otro título que no fuera respetable. Fin del capítulo 102. Tiñela Ferdinand sé que quieres, tú no Ferdinand de los dioses intentaron separar a Ewigelieve de su Geduld, largo de aquí o llamare a la policía. Carita riéndose. Capítulo 103, Aventuras de Eidemarie, la rompe empuñaduras. Cuando su siempre competente hermanita política necesitaba que Eidemarie la ayudara con algo, estaba destinado a ser interesante, desastroso, o una combinación de ambos. En cualquier caso, nunca dejaba de hacer que Eidemarie se sintiera orgullosa de que, incluso siendo Rosemine una candidata a archiduque con una colección de talentos en su séquito, aún acudiera a ella en busca de ayuda. Bueno, normalmente había una muy buena razón por la que tenía que ser Eidemarie quien ayudara y no su erudita principal. O se trataba de Feiplantas, su razón favorita, Rosemine quería ser discreta, o deseaba ahorrarle a Evander el sufrimiento, su razón menos favorita. Eidemarie se convenció cuando Rosemine llegó al punto de usar su habitación oculta en la mansión Lindbergh de que sería su razón menos favorita. Eidemarie no pudo evitar echar una mirada furtiva al busto de Lord Ferdinand que Eckhart había tallado, sintiendo una mezcla de culpa y nerviosismo al ver la estatua llevando orejas de Sanse. ¿Por qué? ¿Por qué ver a su lord con orejas de bestia Fai provocaba una especie de cariño? ¿Qué tiene esta combinación supuestamente anormal para sentirse tan adorable para ella? Recuperó la compostura. Entonces, ¿en qué necesitas mi ayuda, Rosemine? ¿Seguro que no es nada que Lord Ferdinand desaprobaría? No estoy segura de si él estaría en desacuerdo, pero más que la idea, creo que no querría que hablara de ello con el riesgo de ser oída. Rosemine, bueno, en primer lugar, es culpa del hermano Eckhart. Rosemine hizo un puchero. Si él hubiera hecho todo correctamente antes de regalarme a Lupin, no tendríamos que estar hablando de esto. Eidemarie parpadeó. ¿Qué hizo mi esposo? O más bien, ¿qué fue lo que no le hizo a Lupin? Para empezar, Lupin no estaría tan inquieto ni causaría problemas con los caballeros que juegan con él. Eidemarie recordó que el paseo de Lupin se estaba volviendo más largo y que algunos caballeros estaban siendo asustados por el Volfnir más de lo habitual. ¿Qué quieres decir exactamente, hermana pequeña? Lupin está en la flor de su otoño y ansioso por saludar al invierno. Sin embargo, no hay Geduld para él, así que las piernas de algún caballero desprevenido se habían convertido en su objetivo.
Fue una suerte que Idemarie no hubiera tocado el té servido aún. Aunque, de nuevo, había aprendido a no hacerlo cuando Rosemine hablaba. Nunca se sabía cuándo esta cuñada diría algo escandaloso y él te iría por el conducto equivocado. Rosemine. ¿Qué? Te lo advertí, Ferdinand ciertamente desaprobaría que yo hablara en voz alta sobre que mi mascota está en celo. Hay una razón por la que estamos hablando de esto en mi habitación oculta. Me distraje tanto admirando la magnífica escultura de Lord Ferdinand que olvidé que esa no es la razón habitual por la que uno se reuniría en una habitación oculta. Idemarie se aclaró la garganta. Está bien, lo entiendo. ¿Qué querrías que hiciera? Es el curso natural de la vida de Lupin, y no estoy segura de que esperabas que mi esposo hiciera al respecto. Bueno, él debería haber castrado a Lupin desde el principio. ¿Qué es esta castración de la que hablas? El rostro de Rosemine se sonrojó solo un poco mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Hizo que Idemarie se preparara, ya que si el tema incluso a ella le daba pausa, entonces debía ser algo escandaloso. Finalmente, Rosemine comenzó: ¿sabes cómo el año pasado tú y mi madre me dieron la charla sobre el invierno, la espada y el cáliz? Y menuda experiencia fue esa. Nunca podré olvidarlo aunque quisiera. Idemarie hizo un gesto para que su hermana continuara. Bueno, la empuñadura de una espada que contiene a los esbirros del invierno y produce algo que vuelve agresivas a las bestias fai macho y causa el celo. Castrar a una bestia fai o animal de compañía cuando son jóvenes evitará que estos problemas ocurran y es importante para su salud a largo plazo. Además, ayuda con el control de la población. Una vez que Idemarie superó la vergüenza inicial del tema, su mente se volvió loca con las implicaciones de lo que Rosemine había dicho. ¿Hay una forma de esterilizar a una bestia fai? ¿Se podían controlar las poblaciones sin matarlas? Y los materiales, solo había oído hablar de quitar las garras venenosas a los chumil, que eran ingredientes útiles. Si pudieran extraer la empuñadura de las bestias fai, ¿sería de afinidad de vida? ¿Cuál es la sustancia en su interior que provoca una naturaleza agresiva? Entonces, ¿podrías ayudarme, castrando a Lupin para que ya no esté en celo? Esto realmente debería haberse hecho cuando era un cachorro, entonces no estaríamos teniendo este problema. Rossmann resopló con un puchero como si no acabara de soltar otra idea que podría cambiar el mundo tal como lo conocían una vez más. Años atrás, Lord Ferdinand les había hablado a Idemarie, Eckhart, Elvira y Karstedt sobre la fuente de algunas de las rarezas de Rosemine, que cuando era joven, la niña tenía sueños extraños sobre la vida de una mujer adulta en otro mundo. Todos se mostraron escépticos al principio, pero después de pensarlo y observarlo, se hizo evidente que era la verdad. La forma en que los pensamientos e innovaciones de Rosemine cambiaban su entorno era a un nivel revolucionario, y ella ni siquiera parecía darse cuenta. Todos en la familia acordaron protegerla, dado lo valiosa e influyente que era, o, dependiendo de lo que pudiera desatar, proteger al mundo de ella. Lo mejor posible. El dedo de Idemarie golpeteó su mejilla mientras reflexionaba. Solo por curiosidad, ¿hay un procedimiento similar para las bestias fai hembra? Lo hay. Se llama esterilización y es cuando quitas el la copa y las asas del cáliz. La cabeza de Rosemine se inclinó ligeramente mientras luchaba un poco con la terminología adecuada, una buena experiencia de aprendizaje para ella. Los huevos o semillas se almacenan en los extremos de las asas, así que podrías simplemente quitarlos, pero quitar la copa proporciona seguridad y evita que se desborde por, ya sabes, la visita de Geduld. Su hermana pequeña estaba casi tan roja como Geduld ahora, y Idemarie se debatía en tres direcciones entre su propia vergüenza, su curiosidad intelectual, y resistir el impulso de reírse de la adorabilidad de su hermana pequeña. Dio un sorbo de té para recomponerse. Ya veo. Tendremos que transmitir esta información al edificio de eruditos si esto tiene éxito. Rosemine se animó. ¿Entonces ayudarás? Sí, ayudaré con tu petición, suspiró Idemarie. Aunque las feiplantas son más mi especialidad que las bestias fai, así que probablemente necesitaré la ayuda de Justus. Estoy segura de que él no dudaría en intentar el proceso siempre que pueda recolectar los materiales. El bicho raro. Sí, puedo verlo haciendo eso, Rosemine asintió para sí misma, especialmente porque la
testosterona, en el test, la empuñadura, se rumorea que causa virilidad. Podría haber una manera de hacer pociones con ello o algo así. ¿Hace qué? Eidemari archivó ese pensamiento impactante, luchando por mantenerlo fuera de su rostro. Se lo preguntaré y lo haremos cuando ambos estemos disponibles. Gracias, hermana. Rosemine sonrió radiante. ¿En qué me he metido? Por supuesto, después de que fijaran la fecha para el procedimiento, era inevitable que Lord Ferdinand fuera informado. Como prometido de Rosemine, su agenda se entrelazaba aún más con la de ella, y Justus estaba demasiado ansioso por informar que ella y Rosemine estaban tramando algo. Así que, por supuesto, el día del procedimiento, Lord Ferdinand les envió un ordonance diciendo que él también vendría. Lupin, su primerísimo sujeto para esta cirugía experimental, había sido sedado mediante la bendición de Rosemine. El pobre cachorro fue luego tumbado con su vientre expuesto y sus extremidades aseguradas. Estaba en celo de mala manera, su espada estaba prominentemente desenvainada. Así que cuando Lord Ferdinand llegó, se encontró a Eidemari y Rosemine con sus atuendos de elaboración, un carrito lleno de cuchillos de precisión especialmente hechos llamados bisturíes, junto con otras herramientas, y un Wolfnir con una espada imponente tumbado en la mesa. Ciertamente, no era una imagen bonita. ¿Qué estáis haciendo con Lupin? Había un brillo travieso en los ojos de su cuñada, estaba de mal humor cuando llegó el ordonance y su tiempo de chicas fue interrumpido por hombres, hombres aparte de Justus. Rosemine cogió uno de los bisturíes y lo puso peligrosamente cerca del área quirúrgica. Vamos a cortarle esto a Lupin, perdonadme si este procedimiento induce un dolor fantasma secundario en los compañeros varones. Eckhart era el guardia de Lord Ferdinand y siempre debía permanecer en silencio durante el servicio a menos que se le dirigiera la palabra, pero rompió el protocolo. No, ¿qué está haciendo una dama soltera? Aparta tus manos de eso, Rosemine. Esto es todo culpa tuya, hermano. Así que tenemos que hacerle esto a Lupin. Mi culpa. Siento lo que sea, hermana pequeña, pero por favor, simplemente para. Justus empezó a convulsionar, resollando mientras se apoyaba contra la pared. HHNNGH. Lord Ferdinand tuvo un error de procesamiento, y Eidemari se preguntó si Rosemine se había pasado castigando a los hombres por irrumpir sin ser invitados. La mirada de pánico en el rostro de su esposo era divertida, sin embargo, especialmente su lucha por resistir el impulso de cubrirse sus partes vitales. Rosemine, ya es suficiente. Por favor, no les tomes demasiado el pelo, dijo Eidemari con un suspiro. Les habríamos dejado venir si lo hubieran pedido amablemente, pero realmente, estamos siendo consideradas. Eckhart dejó escapar un suspiro de alivio. Así que solo estabas bromeando. Eidemari blandió su propio bisturí afilado. No estábamos bromeando sobre nuestro experimento. ¿Para qué crees que están hechos estos cuchillos? ¿Qué te hizo Lupin? La voz de Eckhart subió una octava. Si él hizo algo, ¿por qué no darle una muerte honorable en lugar de hacerle algo tan bárbaro? Rosemine tosió. Hermana, creo que nos pasamos, luego miró a Eckhart y a Lord Ferdinand con ojos sinceros. Le estamos haciendo un favor a Lupin. Confiad en mí. ¿Confiar en que cortar la empuñadura de Lupin es por su propio bien? Preguntó Lord Ferdinand con una ceja alzada, a lo que Rosemine asintió. Su ceño se frunció mientras suspiraba con resignación. Muy bien. Sin embargo, Justus realizará el procedimiento. No permitiré que ninguna prometida mía haga algo tan inapropiado como lo que ibais a hacer. Mientras tanto, puedes venir y contarme cómo surgió esto mientras esperamos. Su amo esbozó una de esas sonrisas deslumbrantemente siniestras que indicaban que Rosemine sería regañada sin piedad, y su hermana pequeña se estremeció. Él la escoltó fuera de la habitación y Eckhart lo siguió detrás. Justus irradiaba emoción. ¿Empezamos? Eidemari hizo un bastion en el área y las herramientas antes de poner a Justus al tanto de lo que había que hacer. Era una primicia para ambos. Normalmente, a una bestia Fai se la despellejaba, se recogían los huesos, la carne y a veces los ojos antes de que el resto fuera a la piedra Fai final después de perforar el órgano de mana.
Las partes bajas se ignoraban en gran medida y no se mencionaba nada al respecto durante el entrenamiento de eruditos. Eidemarie consultó a Imogene el día anterior, lo que fue algo útil para entender la anatomía. Afortunadamente, nada salió mal cuando las piedras y cordones fueron removidos y la empuñadura vaciada. Se perdió un poco de sangre, pero después de una oración de Heilsmers, el área fue curada con la espada ya no hinchada y un Bastian limpió la sangre, aunque Justus recogió muestras. Durante todo el proceso, el Wolfnir durmió profundamente y no quedó peor de lo que estaba. ¿Cómo fue? Rosemine parecía un chumil ansioso cuando preguntó. Lord Ferdinand parecía curioso. Fue bien. Lupin está bien y la empuñadura interior ha sido extraída, informó Eidemarie. Su esposo parecía dividido entre alegrarse de que la mascota estuviera bien y compadecer la pérdida. Bien, Ferdinand se golpeó la sien, luego se levantó. Tengo que irme debido a un compromiso previo. Justus, Eidemarie, desaseos de los materiales. Sí, milord. Os haré saber cómo está Lupin cuando despierte. Se ofreció Rosemine con una sonrisa. Lord Ferdinand murmuró algo sobre que el Wolfnir era un raro sujeto de investigación y momentos después él y Eckhart se fueron. ¿Para qué usaríamos los materiales? Reflexionó Eidemarie en voz alta. Sería una lástima hacer todo ese trabajo y que se desperdiciara. La cabeza de Rosemine se inclinó. Bueno, dado para que se usaba biológicamente, ¿no podría usarse la empuñadura interior para la virilidad, como hablamos antes? Si puedes hacer algún brebaje para eso, entonces sería popular para hombres con, ya sabes, ni una palabra más, hermana, advirtió Eidemarie mientras Justus se reía entre dientes. Al final, ¿qué hacer con los ingredientes? Se pospuso para otro día. Deberían agradecer a Raymond por su estilo en eficiencia de mana para poder tirarlos en una mini herramienta de detención del tiempo. En su lugar, centraron su atención en Lupin, el primer paciente de este procedimiento. El cambio fue bastante inmediato en cuanto despertó. El Wolfnir estaba muy triste y se volvió más dependiente de lo habitual. Rosemine había confiado el cuidado postoperatorio a Eidemarie, así que la bestia Fay se quedaría con ellos una semana o dos para observación. Eckhart parecía afligido en nombre de Lupin cuando el Wolfnir empujaba sus piernas y dormía a su lado, gimiendo suavemente. Mira lo que hiciste, Lupin, el pobre está de luto por su pérdida. Eidemarie puso los ojos en blanco abiertamente. Lo dudo. Lupin ni siquiera sabía que le faltaba su empuñadura. Su esposo hizo todo lo posible por no mirar las partes bajas de Lupin. ¿Está segura de que no se da cuenta? ¿Qué dijo Rosemine sobre este comportamiento triste? Algo sobre un desequilibrio de hormonas que pone a Lupin de mal humor por un tiempo, parece ser del tipo triste, pero estoy bastante segura de que no está de luto por la pérdida. Yo nunca me arrepentiría de habérselo dado a mi hermana, pero aún así siento que es mi culpa. Lupin vivirá, solo que nunca conocerá el invierno y traerá otra primavera. Unos días después, Lupin volvió a ser el Wolfnir enérgico y feliz que era antes de la cirugía. Fue una recuperación bastante drástica y ya no estaba en celo. Rosemine pensó que llevaría al menos 2 semanas, pero supuestamente eso era para perros. Los Wolfnir se recuperaban mucho más rápido que sus parientes no Fay. Además, Lupin tenía las bendiciones de Heilsmers ayudando a su recuperación. Así que, con el conocimiento de que el procedimiento de castración fue un éxito completo, Eidemarie y Justus se pusieron en marcha para recolectar más especímenes. La primera bestia Fay fue nada menos que el chumil, porque siempre era un problema evitar que las populares mascotas se reprodujeran excesivamente. Normalmente solo mantenían a la bestia separada de otras durante la temporada de apareamiento, pero ahora podían simplemente castrar al chumil macho. Eidemarie quería intentar la versión femenina del procedimiento que Rosemine mencionó, esterilización, que implicaba quitar las asas del cáliz, pero el procedimiento era aún más invasivo, así que todavía no tenía tanta confianza. Después de las mascotas, pasaron a la flota de Wolfnirs domesticados usados para los túneles subterráneos en las provincias del norte. Luego pasaron a especies salvajes. Eidemarie tuvo que admitir que cuando pasaron a los Batafe, quizás ella y Justus se habían excedido, pero la Orden de Caballeros iba a reducir su población de todos modos, así que, ¿por qué no ayudar de una manera no violenta?
Preferiría morir antes que ser sometido a eso, le confió su esposo con un escalofrío. Como acompañaba a los caballeros en una misión de subyugación en la naturaleza, no había forma de evitar hacer la cirugía al aire libre. Usó una tienda, por supuesto, pero los caballeros tenían curiosidad sobre lo que se le estaba haciendo a los Batafe que capturaban vivos. Lord Ferdinand también tenía suficiente curiosidad en ese momento como para presenciarlo personalmente, e incluso copió el procedimiento perfectamente en su primer intento. Inevitablemente, los caballeros que esperaban fuera se enteraron. Después de todo, los Batafe como bestias Fai estaban bastante bien dotados, así que cuando ese apéndice particular desaparecía, era bastante obvio. Pronto corrieron los rumores sobre lo que ella y Justus estaban haciendo, y entonces recibió el terrible apodo, la rompeempuñaduras. ¿Por qué tengo yo el apodo y no Justus?, se quejó a su esposo un día. Eckhart se rascó la nuca. Eso es porque se te ha visto haciéndolo más. Además, Justus es un fanático conocido por coleccionar cosas raras, pero ¿qué mujer va por ahí cortando él? Era casi adorable como su esposo no se atrevía a decirlo, aunque un poco molesto. En cualquier caso, estaban acumulando toda una colección de empuñaduras interiores, así que había que hacer algo al respecto. Llamó a Cassian, un discípulo tanto de ella como de Ferdinand, para que viniera a ayudar. Él la miró con recelo. Por favor, dime que esto no es sobre los materiales que te ganaron ese apodo tan loco. Cuando ella no respondió, él se tiró de su cabello color prere. Ah. Está bien, pero más me vale recibir una parte de lo que sea que hagas con esto. Eidemarie se rió entre dientes. La tendrás. Ahora, pongámonos a trabajar. Resultó que los materiales tenían un alto grado de atributo de vida y atributo de fuego, solo que en diferentes proporciones dependiendo de la criatura de la que se extraían. Lupin y los Volfnir tenían más vida que fuego, y los Batafe tenían más fuego. Al perforar el órgano de mana de una bestia Fai siempre hay elementos contaminantes junto con el principal. Quizás algunos de los contaminantes son solo elementos concentrados en partes del cuerpo de la bestia. Dado que el aceite era abundante por las importaciones, elaboraron un ungüento con los materiales, uno por cada tipo de bestia, y experimentaron con roedores. Cuando la espada se pulía con el ungüento, causaba celo con éxito, pero los brebajes con más fuego causaban más intensidad en el celo, mientras que los brebajes con más vida llevaban a más duración y más nieve. Era ciertamente efectivo, y Cassian estaba seguro de que daría dinero. Eidemarie no podía creer la mezcla de fascinación e incomodidad ante el fenómeno, y tuvo sentimientos encontrados cuando empezaron a anunciar el ungüento para pulir la espada. Justus no ayudó con su vergüenza cuando anunció descaradamente frente a los edificios de caballeros y eruditos. Esto es bueno para avivar a Brenguarme para los hombres. ¿Alguien está interesado? Los primeros 10 clientes lo obtendrán gratis. Es decir, las primeras 10 almas desafortunadas serán usadas como sujetos de prueba. Justus estaba aprendiendo rápidamente de los mercaderes cómo hacer que una mala oferta suene como una buena. Pero como descubrieron, el producto fue increíblemente exitoso y se vendía rápidamente. Las damas susurraban sobre el cambio en sus maridos en las fiestas de té, mientras que algunos hombres caminaban con un nuevo brío en su paso. Todo ello sin saber cuál era el ingrediente secreto de la innovación. Nadie había conectado los puntos entre sus actividades de romper empuñaduras y el ungüento para pulir la espada, que metafóricamente volaba de los estantes. Mientras tanto, Justus pasó a compartir el procedimiento de castración con el edificio de eruditos y algunos expresaron interés en investigar cómo afectaba a las poblaciones de bestias Fai. Aunque Justus y Eidemarie acordaron mantener sus notas sobre los efectos de virilidad de las empuñaduras interiores como secreto comercial. Y pronto ella regresó a su vida normal. Aunque temporadas después, Ehrenfest experimentó uno de los mayores aumentos de nacimientos de su historia. Todo gracias a las nuevas bendiciones de Brenguarme y Weissmacht. Fin del capítulo 103 y fin de la descendencia de bestias Fai indefensas. Ahí de la parte 54. Y ahora sí, les deseo a todos una buena noche, pero antes de irte, coméntame tu opinión de la historia. Y además, ¿qué otra historia te gustaría escuchar?